Segundo de Crónicas, capítulo 20. Le quiero animar que cuando usted pase por ahí, vea la vida de cada rey como una lección de vida para nosotros. Porque luego uno ve pues rey tras rey tras rey y pues a veces uno dice, ¿y para qué me sirve tanto rey, no? Pero realmente si usted lo piensa así, cada uno de ellos era una vida que nos enseña algo que imitar o algo que despreciar o alejarnos de un mal ejemplo, ¿no? Entonces, en esta noche vamos a ir a Segundo de Crónicas, capítulo 20, hermanos, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a pedirle a Dios que nos hable a nuestro corazón y que pueda ser de bendición lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a orar. Señor, te rogamos que tú bendigas este tiempo de enseñanza, que pueda ser de ánimo para nuestras vidas, que tú hables al corazón de cada uno. Tú sabes cómo viene cada creyente y te ruego que podamos pasar un buen tiempo estudiando tu palabra. Permíteme ser de bendición a mis hermanos y que tu Espíritu nos hable a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hay ocasiones donde los problemas que vienen a nuestra vida nos hacen estar en la situación de no saber qué hacer. No sé si usted alguna vez se ha sentido así, a lo mejor esta noche así se siente. A pesar de que los cristianos tenemos una Biblia, tenemos una iglesia, a veces nos llegamos a sentir como que no sabemos qué hacer en ciertas ocasiones. Y cuando no sabemos qué hacer, muchas veces cometemos errores al tomar decisiones. Déjeme darle unos ejemplos. Una manera de responder cuando no sabemos qué hacer y que esta manera está mal es a través de ser impulsivo o ser impulsiva. Cuando uno es impulsivo y pues la manera en que estoy enojado o tengo sentimiento ahí engarzado, un coraje, regularmente cuando uno decide algo y no sabe uno qué hacer y se deja llevar por los impulsos, no va a terminar nada bien el asunto. Otro asunto es cuando uno confía en su instinto, ¿verdad? Algunos dicen que, no, yo tengo un buen instinto. Bueno, yo les sugiero que no se deje llevar por un instinto, por una corazonada y yo siento que va a salir bien esto. Bueno, pues no siempre funciona así. Entonces cuide mucho, porque cuando no sabemos saber qué hacer, a veces uno dice, bueno, ¿qué me dicta mi corazón? Y la gente así es, ¿verdad? ¿Qué te dice tu instinto? ¿Cuál es tu corazonada? Aguas con esas corazonadas, ¿verdad? Otra manera de reaccionar, hermanos, es cuando uno ve una situación y no sabe qué hacer y uno espera que las otras personas cambien. Y uno está esperando a que las personas reaccionen y se centra uno en que las otras personas cambien. Y lamentablemente muchas veces no hay cambios en las otras personas. A veces es fútil, a veces es vano que usted esté esperando que la otra persona cambie y poner su esperanza en las otras personas. También, hermanos, otra cosa que yo he visto es cuando uno no sabe qué hacer, regularmente las personas alrededor de nosotros nos dicen qué hacer. Los consejos son baratos y todo el mundo nos puede dar consejos, ¿verdad? La vecina, la de la tortillería, el amigo, el cuate, o sea, todo el mundo nos da consejos, ¿sí o no? Pues si yo fuera tú, pero ¿saben cuál es el problema? Que si uno hace consejo de esa persona, si sale mal, ¿usted cree que esa persona le va a ayudar porque le dio el consejo malo? No, no le va a ayudar. Te dan un consejo, a veces es un consejo malo, tú lo haces, te causa problemas y las otras personas, mira, se van a lavar las manos, no te van a ayudar, no te van a decir, híjole, la regué, mi consejo fue malo, discúlpame, a ver, yo te apoyo en el problema que tienes. No lo van a hacer así. Se van a limpiar las manos. Los consejos son gratis y usted debe de tener mucho cuidado. El hecho de que alguien le aconseje hacer algo no significa que siempre sea algo bueno, ¿sí? Quizás también las personas cuando no saben qué hacer se ponen a pensar en esto. ¿Qué es lo que debería de decidir para que me haga feliz? Pero hermano, si usted decide algo pensando en que le haga feliz, no siempre va a resultar bien. De hecho, un creyente fiel al Señor no debería de estar buscando siempre ser feliz.
En la Biblia nos enseña que la prioridad principal de un cristiano es ser feliz. La prioridad principal es tener una vida fiel a nuestro Dios, ¿sí? O cómo me contestaría, o qué consejo le daría a Pedro cuando estaba en la cárcel. Y mire, un cristiano no siempre debe de decidir pensando en su felicidad. Uno debe de pensar más bien pensando en ser fiel a nuestro Dios, ¿ok? Porque si usted es fiel a Dios, al final las cosas van a resultar bien. ¿Ve lo que estoy diciendo? Otras personas piensan que cuando no saben qué hacer, se ponen a pensar, bueno, ¿qué es lo que me va a llenar más a mí? Va a llenar mis necesidades. Pero muchas veces uno siente que tiene necesidades, ¿no? No sé si le ha pasado, pero uno cuando va al Walmart o va a un centro comercial, uno siente que necesita algo, ¿verdad? Y uno dice, pero está en oferta. Mira, nada más cuesta 2,000 pesos ese celular. Ayer alguien me preguntaba, oye, me están ofreciendo un nuevo celular 5G, ¿cómo ves? Y me enseñaba su celular y le dije, pero ya tiene celular. Pues sí, ¿verdad? Me dijo, y además no hay 5G donde yo vivo. Le dije, entonces ¿para qué vas a comprar un celular 5G cuando ni siquiera lo vas a poder aprovechar? Y pues a veces uno siente así, ¿verdad? Una oferta. Y mi pregunta es que ¿realmente lo necesita? Porque, o sea, de verdad hay gente que le sobra un poquito de dinero, ya se quiere embarcar con un nuevo celular, con una computadora, con un iPad, o le quiere poner llantas a su coche, y no es que sean malas estas cosas, pero muchas veces uno decide sintiendo que necesita algo, ¿sí ve? Y no siempre son necesidades. Usted tiene que darse cuenta que hay diferencia entre una necesidad y un gusto. Por ejemplo, un gusto es salir a comer a la calle, ¿sí? Una necesidad es comer arrachera, hermanos. Si no como arrachera me muero. O pan de dulce, si no como pan de dulce me dan taquicardia. No, en realidad usted sabe que todas estas cosas son asuntos de gustos, ¿sí? Entonces, si un día no hay para comprar pan de dulce, pues no tiene que ser así. Muchas veces los cristianos se empiezan a endrogar, empiezan a usar la tarjeta de crédito para ir a un centro comercial, para ir a un restaurante, para ir a cierto lugar, o para comprar algo, y hermanos, no debería de ser así. Además, acuérdese que cada vez que usa la tarjeta usted está comprando caro, acuérdese. Entonces, hay veces que no sabemos qué hacer y confundimos una necesidad con un gusto, con una preferencia, ¿ok? Hermanos, usted tiene que pensar mucho el día que no sabe qué hacer. En la Biblia hay un personaje que no supo qué hacer en su problema. Y cómo me gustó este ejemplo de la Biblia. Él aprendió a buscar orientación, en buscar soluciones buenas a su problema. El rey Josafat, hermanos, era un creyente que no sabía qué hacer en determinado momento en su vida. Y yo quiero que veamos este tema, hermanos. Cuando no sabes qué hacer, yo le titulé así, cuando no sabes qué hacer en tu vida. Y quiero que vean los primeros 12 versículos, especialmente el versículo 12. Vea cómo sentía el rey Josafat, quiero que vea el problema que tuvo, vea cómo él se siente con impotencia y no sabe qué hacer, pero vamos a sacar algunas lecciones de esta vida del rey Josafat. Y vamos a ver qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Ya habían cruzado el río, posiblemente el río Jordán, un río al sur, pero ya estaban del otro lado, ya estaban en el territorio de Israel, y le manda la noticia, ¿verdad? Ahora ve el versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová,
y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, ahí están los tres enemigos, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Me gusta el versículo 12. ¿Cómo me gusta? Porque nosotros no hay fuerza. Y luego dice: no sabemos qué hacer. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que otros cristianos también se han sentido como usted y que no saben qué hacer? Yo creo que uno tiene que pensar mucho cómo responder cuando no sabe qué hacer. ¿Ha estado en una situación así, hermano? Donde no sabe qué hacer en algo. A lo mejor ahorita mismo está pensando irse con melón o con sandía y no sabe qué decisión tomar. Y antes de que usted considere tomar una decisión, tiene que ver qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Déjenme dar algunas ideas que nos presenta este texto, que nos ayuda a Josafat. En primer lugar, yo observo ahí que tú necesitas simplemente ser sincero para reconocer que no sabes qué hacer. A veces, hermanos, somos tan orgullosos que no sabemos qué hacer e inventamos algo, ¿verdad? Y hasta dicen por ahí, ¿verdad? Que pues tú que todo lo sabes, y si no lo sabes, lo inventas, ¿verdad? Y así a veces somos, ¿verdad? No sabemos qué hacer, pero te inventas algo con el fin de que no te veas como que no sabes, ¿no? Pero hermanos, el rey Josafat, él dice en el versículo 12: en nosotros no hay fuerza. Y luego dice: no sabemos qué hacer. El rey Josafat era la autoridad principal en la nación israelita. Pero me gusta que él sinceramente dice esto, ¿verdad? Nosotros no tenemos fuerza, no hay fuerza en nosotros, no sabemos qué hacer. Y cuando me encontré con estas frases, a mí me consoló mi corazón, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, yo me he sentido que no sé qué hacer. ¿Y cómo me consuela el ejemplo de Josafat? Porque a veces sentimos que es pecado no saber qué hacer. A veces sentimos que estás mal si no sabes qué hacer. Pero hermanos, a veces simplemente usted necesita darse cuenta que tiene que ser sincero con Dios. Tiene que ser sincero y decir: no sé qué hacer. Y por eso me gusta este ejemplo de Josafat, porque me identifico con él, hermanos. No sé con quién se identifique, ¿verdad? Pero muchas veces uno se identifica con gente muy espiritual, pero Josafat no sabía qué hacer. Y a mí me consoló en un momento saber que hay gente cristiana que ama a Dios que no sabe qué hacer en su vida. Y me alentó mi corazón y me dio más como seguridad de saber que yo puedo ir con Dios y le puedo decir: Dios, no sé qué hacer. y no tiene nada de malo que usted le diga: no tengo nada, no sé qué hacer. Eso me consoló, porque como pastor, como padre, como esposo, sinceramente a veces no sé cómo hacerle. Pero la cosa es que no siempre lo reconocemos. Esa es la cosa. Y usted lo primero que tiene que hacer es reconocer que no sabe qué hacer. El Señor Jesucristo enseñó una parábola acerca de dos hombres, uno muy religioso, un fariseo, y el otro un publicano,
que quería acercarse a Dios. Y él cuenta cómo se dan las cosas y cómo Dios favorece a la persona que se humilló, no al que todas se la sabe. La Biblia cuenta en Lucas cómo el Señor Jesucristo cuenta de estos dos personajes, y dice la Biblia: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, súper religioso, y el otro publicano, un gran pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, decía él. Ayuno 2 veces a la semana y 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y luego Jesús da esta enseñanza: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y hermanos, ¿sabe que una de las cosas que usted tiene que aprender a hacer es reconocer delante de Dios: no sé cómo hacerle, Señor, ayúdame? Es posible ser un creyente que se siente muy espiritual, muy fuerte, pero es interesante que Jesús favorece al que se humilló. ¿Sí ve conmigo? Hermanos, la humildad es una actitud de sobajarse delante de Dios, de reconocer, pero a veces no reconocemos, hermanos. No reconocemos de verdad hasta las últimas, no reconocemos que necesitamos ayuda. La humildad, hermanos, no solamente se ve en nuestra manera de ser con Dios, sino también con las personas. Pero realmente a veces el problema del cristiano es que pensamos que somos mejores que otras personas. Pensamos que nosotros tenemos siempre la solución, y hasta hay cierto orgullo cristiano por ahí que no, es que yo soy cristiano, no me puede estar pasando esto a mí porque soy cristiana, soy cristiano. Y no, te puede pasar a ti o a cualquiera, ¿no? Pero a veces por la soberbia de ser cristianos, de que yo sé la Biblia, a veces no nos damos cuenta que la estamos regando. Hermanos, Dios pide humildad, pero nosotros siempre sabemos qué hacer cuando el dinero falta en la casa. Siempre sabemos, ¿no? Dios pide humildad, pero nosotros siempre entendemos a nuestra pareja y sabemos cómo ayudarlo, ¿no? Nosotros nunca nos equivocamos como papás. Siempre uno tiene la soberbia de que siempre tengo la razón. Y hermanos, ese es un problema del corazón. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y yo de verdad aprecio mucho este ejemplo de Josafat, porque uno tiene que aprender. Imagínense, ¿qué iba a decir el pueblo? ¿Qué iba a decir el consejo de ancianos? Que Josafat, el rey, dijera: no sé qué hacer. Se estaba, ¿cómo se dice? Exponiendo a que lo criticaran. Se estaba exponiendo a que los demás dijeran: ¿cómo es el rey? No sabe qué hacer. Imagínense que un día Andrés Manuel López Obrador en una de las mañaneras dijera: pues hay un problema, pero no sé qué hacer. Se lo comen vivo, si de por sí se lo comen con las críticas. Imagínense que alguien tuviera la valentía de reconocer a algún líder de la nación, dijera: no sé qué hacer. Sin embargo, aquí el rey Josafat, a mí me impacta cómo él dice: no hay en nosotros fuerza. No sabemos qué hacer, Señor. Acuérdese a propósito que, por lo que sabemos del Antiguo Testamento, regularmente los reinos pues tenían un consejo de ancianos. Al menos cuando hablamos de la monarquía hebrea, sí podemos decir que seguramente Josafat tenía un consejo de ancianos. Si usted recuerda, el rey David tenía sus consejeros. El rey Salomón tenía sus consejeros. Roboam, el hijo de Salomón, también tenía sus consejeros, ¿verdad? Entonces es muy probable que él tuviera consejeros, pero él se humilla y él dice: no sé qué hacer, no sé qué hacer. Hermanos, no siempre usted tiene la verdad, no siempre está bien usted como papá, como mamá, no siempre estamos bien. No siempre usted tiene la razón, aunque sea la cabeza de la familia. Usted no siempre está haciendo bien. No siempre entendemos cómo ser un buen esposo o una buena esposa o una buena mamá. No siempre sabemos cómo salir de un problema.
Pero tenemos que llegar al punto de reconocerlo, hermanos. Sé sincero simplemente con el Señor. No te quita autoridad el hecho de que tú le digas a tu esposa, no sé cómo arreglar este problema. No te la quita, al contrario, te hace ver que eres humano de carne y de hueso. Y hasta va a orar más tu esposa por ti. Y hasta tus hijos más se van a dar cuenta y más van a reconocer que tú le echas ganas. Cuando tú reconoces tu debilidad, cuando reconoces que estás fallando, ¿sí? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, hermano, es ser sincero y humillarse delante de Dios. Ahora, en segundo lugar, yo veo otra cosa, hermanos. No nada más Josafat reconoce que no sabía qué hacer, sino él se pone a buscar al Señor. Y quiero que veamos cómo lo busca. Versículo 3 y versículo 4 dice que él empezó a tener temor y Josafat humilló su rostro. Y ahí fíjese la siguiente frase: para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Yo veo ahí varias ideas, hermanos. Yo veo que cuando no sabes qué hacer, tienes que aprender a consultar a Dios. Consulta a Dios. Yo le decía que Josafat tenía seguramente su séquito, su gabinete de consejeros, y estoy casi 100% seguro que tenía ahí profetas y gente que le ayudaba y le daba un consejo. Pero aquí la Biblia dice que él consulta a Dios. Hermano, mire, cuando usted no sabe qué hacer, muchas veces buscamos soluciones aquí y allá y en todas partes, pero no consultamos a Dios. Josafat tenía consejeros y no sé qué le dijeron, pero él fue a Dios. Y dice el versículo 3, humilló su rostro para consultar a Jehová. Hermano, el versículo 12 dice una frase muy bonita. Versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Pero fíjese la siguiente frase: y a ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué está diciendo? Que aunque tenía su séquito, tenía sus consejeros, tenía un ejército, pero fíjense lo que él hizo. Él volteó a consultar a Dios y él puso sus ojos en Dios. Hermano, ¿qué fuera de tu vida si cada vez que tienes que tomar una decisión consultaras a Dios? Hermanos, mire, un rasgo de madurez cristiano es la dependencia de Dios. Y eso es contrario a la madurez física. Mire, ¿cómo es la madurez física? Entre más independiente eres, más maduro eres, ¿no? Si vives solo o trabajas y te autopagas todos tus gastos, no tienes que pedir a nadie nada, ya dices que eres independiente. Y ya si sabes cocinarte, aunque sea una maruchan, ya dices que eres independiente. Y entre más independiente eres, más maduro eres, ¿no? Se supone. Pero en la vida cristiana es al revés. Entre más maduro eres, más dependiente de Dios en las decisiones que tomas. Es importante aprender a consultar a Dios en cada asunto de tu vida y aprender a voltear tus ojos a Dios. Por eso consultar a Dios, hermanos, es buscar respuestas en Dios. Por eso es que cuando uno va a la iglesia, uno escucha la predicación, uno está leyendo su Biblia, uno busca consejo bíblico. Mire, todas esas cosas saben que no servirían de nada si usted no está buscando consultar a Dios. Porque mire, ciertamente si usted viene bien cansado y yo estoy predicando, lo único que va a hacer es usted en su mente, presencialmente está ahí, ¿verdad? Y sí está poniendo atención, más o menos. Pero cuando usted está buscando consultar a Dios, sus ojos están vueltos a Dios y usted nada más está buscando qué es lo que Dios le va a dar para su problema. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Por eso uno tiene que aprender a consultar a Dios. Y mire, déjeme decirle esto. Tristemente los cristianos buscan a Dios como último recurso. Ya toman sus decisiones, se pone bien difícil el asunto, se complica la situación y ya que todo está bien mal, Dios, ayúdame. A veces Dios es usado como el botiquín de primeros auxilios.
O nada más el extintor, ya que está quemándose la sala, ahora sí usa el extintor. Y hermanos, ¿qué necesidad hay de que batallemos tanto en nuestra vida? Si tan solo le buscamos como primer recurso, no como último. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Los cristianos no consultan a Dios, los cristianos toman sus decisiones y punto. Y cuando todo empeora, ahora sí están buscando a Dios, buscan al pastor. Y regularmente cuando buscan al pastor es que ya está toda cabeza, hermanos. Pero qué necesidad de estar con todos los problemas tan grandes si tan solo el cristiano aprendiera a consultar a Dios constantemente, dependiendo del Señor a cada momento y cada decisión que tomamos. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces es al revés. La madurez cristiana es al revés de la madurez física. No es entre más independiente seas. Entre más dependiente seas de Dios, tus decisiones van a salir bien. Así que aprende a saber cómo Dios te aconseja. Aprende a recibir el consejo de Dios. Por eso es que cuando uno escucha la predicación y uno está buscando algo, es más, hasta uno está orando, Dios usa la predicación y dame una respuesta, necesito. Es cuando más atención pones y cuando más Dios te habla a tu corazón. ¿Sí? Pero si usted no está buscando nada en la predicación, quizás no reciba nada tampoco. ¿Sí? Si usted lee la Biblia nada más por compromiso, porque tengo que leerla, pues bueno, está bien. Pero ¿qué tal si usted está buscando una respuesta a través de la Biblia? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, tiene que aprender a consultar a Dios. En segundo lugar, tiene que buscarlo en oración y ayuno. Vea cómo dice el versículo 3 hasta el final. Dice que Él pregona ayuno a todo Judá. Y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová. Hermanos, hay ocasiones donde la urgencia es tal que la oración debe estar combinada con el ayuno. Y posiblemente algunos de ustedes se les deba ocurrir que si no saben qué hacer, tienen que ponerse a orar y a veces hasta ayunar. Ayunar, hermanos, es limitarte de la comida para buscar más a Dios, no para dieta, hermanos. Porque algunos ya están pensando, eso del ayuno es muy buena idea, porque tengo como unos 5 kilos de más. No va por ahí, hermanos. No es ayunar para que usted se ponga a dieta y perder los kilitos que trae de más, no. Es ayunar para buscar más a Dios. Mientras usted debiera estar comiendo, usted va a estar leyendo su Biblia y orando y humillándose delante de Dios. Ahora, una cosa más. El ayuno no sirve para forzarle a Dios a que conteste lo que tú quieres que Él te conteste. ¿Ok? Mire, Dios no se va a sentir más forzado a hacer tu voluntad nada más porque ayunas. ¿Sí me explico en eso, hermanos? ¿Para qué sirve el ayuno? Para mostrarle quebrantamiento y humillación a nuestro Dios. Y mostrarle la urgencia que necesitamos de que Él nos conteste, pero conforme a su voluntad. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Cuando tú ayunas, no estás haciéndole manita de puerco a Dios. Y no debes de pensar así. Cuando tú ayunas es, necesito tanto de ti, Señor. Y me voy a un poco a limitar los alimentos. No voy a estar comiendo. Voy a estar ayunando todas las mañanas de esta semana y romper mi ayuno para la hora de la comida. O en vez de irme a cenar, me voy a poner a leer mi Biblia y a orar. Ese ayuno, hermanos, le va a ayudar mucho. Nuestro Salvador dijo que hay asuntos complicados donde no se sabe qué hacer, hermanos, donde la mancuerna de la oración y del ayuno funciona. Mateo 17:21 dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Se acuerda usted? ¿Y de qué está hablando? ¿En qué contexto habla este versículo? No sé si usted se acuerda, pero Jesús va al monte de la transfiguración con quienes, Pedro y Juan y Jacobo, y mientras él está allá arriba, los demás discípulos reciben a alguien endemoniado y lo tratan de sanar y no pueden. Entonces Jesús dice, ay, ¿hasta cuándo voy a tener que lidiar con ustedes? Lo sana, y luego ya todos apenados ahí los apóstoles en secreto le dicen, oye Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros? Y entonces dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Usted no sabe qué hacer, póngase a orar, póngase a ayunar. Y hay otra cosa más, no solamente ore y ayune, pídale a alguien que ore con usted, porque si se da cuenta, Josafat no nada más oró y ayunó él solo, él le pidió todo Judá, ayunen conmigo, y todos se juntaron para orar, para pedir socorro, dice el versículo 4. Entonces, hermano, mire, usted debe aprender
a que la oración conjunta unos por otros tiene poder, hermano. ¿Sabe que algo que le va a hacer mucho bien es que cuando no sabe qué hacer, pídale a alguien que ore por usted? Yo me he dado cuenta que cuando hay cosas que me sobrepasan, aunque yo sea el pastor, yo tengo que pedirle a alguien que ore por mí. Y ha habido veces donde le pido a algunos consejeros, gente muy cercana, le pido que ore por mí por una situación. Porque cuando alguien ora por ti, no es lo mismo que si nada más tú estás ahogándote solo y orando solo. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Orad unos por otros. Por eso es que yo me he dado cuenta, hermanos, cuando una persona pues tiene problemas y a lo mejor nadie lo sabe, pero ora solita, es más difícil. Pero cuando esa persona: pastor, por favor, ore por mí, tengo esta situación, y a veces no lo hacen por pena. Y hermanos, pues yo no soy nadie para juzgar, yo estoy para ayudar y servir y pastorear. Pero cuando yo no puedo solucionar tampoco el problema, mínimo puedo orar con usted. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces usted tiene que aprender, hermanos, cuando no sabe qué hacer, tiene que aprender a no nada más orar y ayunar, sino pídale a alguien espiritual, pídale a alguien que le tenga confianza, pídale a orar por usted. Por eso la Biblia nos pide orar los unos por los otros. El Señor Jesucristo dijo que cuando dos se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso es que hacemos esto de los miércoles, orar los unos por los otros. ¿A poco usted no puede orar solito por una petición? ¿A poco Dios no le puede contestar a alguna situación? Entonces, ¿por qué oramos en público? ¿Por qué oramos unos por otros? Porque hay un grupo en la iglesia donde se suben peticiones y oramos, y yo le pido orar por alguna situación. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque yo no oro? No, sí, yo oro. Pero a veces necesitamos que alguien más ore por nosotros. ¿Sí está conmigo? A lo mejor usted le puede pedir a sus hijos que oren por usted, o le puedes pedir a tus papás que oren por ti. O le puedes pedir al pastor, o le puedes pedir a alguien espiritual que ore por ti. O a lo mejor usted le puede pedir a su pareja que ore por usted. Necesitamos ayuda, hermanos. Necesitamos ayuda. ¿Cómo responder cuando no sabes qué hacer? Ponte a consultar a Dios. Ponte a orar más seriamente. Ponte a ayunar. Pídele a alguien que ore por ti. Ahora déjeme ir a una última cosa muy bonita, porque Josafat primero se humilló, fue sincero, dijo: no sé qué hacer, no hay en mí fuerza, aunque tenía soldados, tenía consejeros, tenía y todo, pero él reconoció. Y luego hace estas 3 cosas que acabamos de mencionar. Pero vamos a ver cómo funciona el asunto, cómo se soluciona. Ve al versículo 30. No vamos a leer todo el capítulo, que sería muy sano, muy bonito, pero léalo en casa para repasar lo que estamos estudiando en esta tarde-noche. Pero viene un profeta llamado Jaziel y les dice que crean en el Señor, crean en sus profetas, que Dios los va a bendecir. Y luego ve al versículo número, ¿cuál? Déjame ver. 26. Ya que ellos, fíjese, le cuento rapidísimo. Dios provoca que haya, acuérdense que eran 3 pueblos diferentes: los de Amón, los de Moab y los del monte de Seir. No sé qué problemón tuvieron entre ellos, que Dios, yo creo que lo creó, que hubo pique entre ellos y se empezaron a atacar los ejércitos de estos 3 naciones, y pues se dieron los 3 hasta que se mataron entre los 3. Entonces Israel pues se asoma y ve ya que todos están matando, entonces ya nada más llega y empiezan a agarrar el botín. Entonces pues increíblemente los soldados traían su iPhone, traían su iPad, su cartera, su chequera, y pues ellos nada más van a recoger todo, la verdad. Bueno, le estoy echando un poco de imaginación, obviamente no había iPhones en esos tiempos, ¿verdad? Pero ven mucho botín, y por 3 días están recogiendo el botín. Dios es muy bueno, porque ellos ni siquiera tuvieron que luchar. Ahora déjame decirle esto: muchas veces cuando no sabes qué hacer, pero haces lo que hizo Josafat, muchas veces ni siquiera tienes que levantar un dedo para defenderte tú. Muchas veces ni siquiera tienes que hacer algo tú, y Dios hace algo que nunca no se te había ocurrido. ¿Cuáles son los resultados cuando Dios te ayuda? Bueno, yo veo varios resultados. Versículo 26 dice que al 4.º día, después de que ya recogieron mucho, se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje
el valle de Beraca hasta hoy. Estaban tan contentos, agradecidos con Dios porque Él les ayudó, que le llamaron a este lugar Valle de Beraca. Ahora, está raro ese nombre, pero la palabra Beraca significa bendición. El Valle de la Bendición. Entonces, cuando no sabes qué hacer, pero aprendes a depender de Dios, al final vas a encontrar bendición. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Por eso usted tiene que consultar a Dios, porque si consulta a la vieja chismosa de la vecina, pues a lo mejor te va a salir mal y además ella no va a meter las manos. Me acuerdo una vez una cristiana me dijo: pastor, es que tuve problemas en mi matrimonio, y una hermana de la iglesia me dijo: pues si yo fuera tú, yo lo dejaba. Yo en mi mente: ay, hermana, disculpe. Pero hay cada persona. Alguien también me contó que tuvo un problema matrimonial y fue alguien que hasta tenía un doctorado, y la persona le dijo: pues déjalo. No, ¿cómo una persona puede? ¿De qué le sirvió tanto estudio si no ayuda para ayudar a un matrimonio, no? Entonces, la verdad es que mucha gente te va a dar consejos, pero cuando tú recibes consejo de Dios y lo consultas, al final va a haber un valle de Beraca, un valle de bendición. Dios te va a bendecir, ¿sí? Y una cosa más, va a haber gozo también. Ve el versículo 30. Bueno, no, perdón, el 27, no es el 30. El 27 dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. ¿Cómo estaba Josafat antes? Con temor, todo preocupado, sin saber qué hacer, no teniendo fuerza, pero él supo cómo consultar, orar, ayunar, pedir que oraran por él. Dios les ayuda, hubo bendición y llegaron bien contentos, ¿sí? Hermanos, va a haber momentos donde usted no sabe qué hacer y va a estar así, humillado, triste, a veces depresivo. Y puede llegar a pasar un tiempo que usted se sienta así. Pero aprenda a saber qué hacer cuando no sabe qué hacer. Porque cuando responde como Josafat, ¿cómo va a terminar todo? Lleno de gozo. Hay pruebas y hay situaciones que no se solucionan en un día, aunque usted ame a Dios y espere en el Señor. Pero cuando espera en Él, va a llegar un día donde vas a poder decir: hay bendición en mi vida. Y también estoy bien contenta, bien contento que Dios me concedió, me ayudó, y pues Él resolvió la situación al final. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? ¿Qué va a hacer, hermano, cuando no sabe qué hacer? Piénselo. Tiene que ser muy cuidadoso cuando no sabe qué hacer, porque mucha gente comete muchos errores, incluyendo gente de fe, como usted y como yo. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando uno no sabe qué hacer. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, gracias por el privilegio de abrir tu palabra unos momentos. Gracias por la vida de Josafat, que tuvo la sinceridad de reconocer, y tal vez en esta noche habrá alguno que de rodillas tenga que decirte lo mismo que dijo Josafat en su tiempo. Padre, ayúdanos a aprender a consultarte, a volver nuestros ojos a ti. Te ruego que también tú guíes a mis hermanos que te consultan, que escuche su oración, vea su ayuno, que aprendan a usar la oración colectiva para poder ver tu mano trabajando en nuestras vidas. Bendice, Señor, las decisiones que se están por tomar. Ayúdanos a tomar claras decisiones y que podamos, Señor, esperar en ti y no solucionar las cosas a nuestro estilo, a nuestro método, a nuestra forma, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones antes de irnos. Y con ojos cerrados, cabezas inclinadas, quizás usted se siente que no sabe qué hacer ahorita, y Dios le habló a su corazón. ¿Por qué no toma unas decisiones? Quisiera orar por usted. Pastor, Dios me habló a mi corazón. Yo reconozco que hay ciertas cosas, ciertos problemas, y no sé qué hacer, pero yo necesito de Dios, y Dios me enseñó y estoy tomando decisiones. ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón. Amén.
Amén. ¿Por qué no ora, Dios, un minuto? Tómese un minuto para orar personalmente. Dígale que no sabe qué hacer. No es pecado, al contrario, ya aprendimos que simplemente es ser sincero. Ore a Dios y decida. A lo mejor tiene que empezar a orar, a consultarle. A lo mejor tiene que empezar a ayunar. A lo mejor tiene que pedirle a alguien más que ore por usted, porque usted sola no va a poder. No se sienta, no tenga orgullo, no se sienta independiente, que no necesita de nada y de nadie. No seamos así. Siempre necesitamos de alguien más. Quiero hacer una segunda invitación y última. Yo dije que la madurez espiritual es ser más dependiente. A lo mejor alguien necesita ser más dependiente de Dios. Tome esa decisión. A lo mejor usted no sabe cómo ir al cielo. Solo buscando a Cristo y que Él sea su Salvador es la única manera de ir al cielo. Y si hubiera alguien que no está seguro o segura de ir al cielo, yo le invito a venir a Jesús, a que le reciba en el corazón para que pueda estar segura de ir al cielo. Habría alguien que diga: pastor, yo necesito a Jesús en mi vida. Yo quiero que Él entre a mi vida. Quiero recibirlo como Salvador. ¿Habría alguien así? ¿Podría levantar su mano? Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo quiero recibirlo como mi Salvador. ¿Habría alguno así? Señor, no sabemos qué hacer. Tú sabes, a veces también yo no sé cómo ayudar a alguna familia, pero guíame, dame sabiduría, dame entendimiento, ayúdame a ser sabio, ayúdame a ser de bendición a mis hermanos y a las familias. Te pido, Padre, que tú ayudes a cada hermano en las decisiones que está tomando. Ayúdanos porque te necesitamos. Y tuya es la batalla, como dice el texto, y no podemos sin tu ayuda. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, y considera la oración de cada hermana y cada hermano en lo que te están pidiendo, Padre, te lo ruego. Conforme a tu voluntad, ayúdales, te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a ir a la última parte de nuestro servicio. Vamos a ir al tiempo de las ofrendas. Vamos a honrar a nuestro Dios con nuestros bienes y luego terminamos nuestro servicio.